En este episodio nos acompaña en la nave nuestro primer datanauta invitado. Hablaremos sobre los desafíos de la seguridad de la información en la industria y las amenazas del mercado laboral ante la inteligencia artificial. Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila. Mi nombre es David. Y juntos iniciamos el viaje al universo de la ciencia de datos. Hola, datanautas, y bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tenemos el agrado de presentarles un nuevo invitado, nuestro primer invitado. Se llama Alexis Ibarra. Alexis es Data Scientist, ingeniero electrónico e ingeniero electricista. Es Security Delivery Senior Analyst y además es co-founder de SPS Electrical Safety. Bienvenidos, Alexis, y muchas gracias por aceptar ser el primer datanauta en unirte al viaje por el universo de la ciencia de datos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día a todos. Bueno, gracias por la invitación. Feliz de esta oportunidad de poder compartir y ayudar, porque creo que hay muchas dudas y mucha incertidumbre. Y bueno, creo que este tipo de medios, este tipo de comunicación ayuda mucho a tomar decisiones. Lila, ex compañera de un hermoso bootcamp que compartimos, unos hermosos meses de preparación hace un tiempito. Creo que también hemos compartido con David, sin embargo con David no he tenido, o no hemos cruzado en alguna oportunidad. Hola Alexis, no habíamos tenido la oportunidad de conocernos, pero igual estoy muy agradecido de que estés acá y pues empecemos con esta entrevista. La data trivia de hoy es: ¿cuál es el estándar más comúnmente utilizado para encriptar datos? Espera la respuesta al final del programa. Somos un par de curiosos de la ciencia de datos que iniciamos un viaje y una gran aventura para conocer personas tan curiosas como nosotros en la ciencia de datos. Queremos preguntarte, Alexis, ¿qué fue lo que te motivó a unirte a este viaje en la ciencia de datos? Bueno, digamos, es sabido, o por lo menos es una frase que se viene escuchando hace algún tiempo, que los datos son el nuevo petróleo para las Sí. organizaciones. Y de alguna manera yo he tenido años atrás alguna experiencia con el tratamiento de datos y el procesamiento de información matemática fundamentalmente para toma de decisiones. Y de alguna manera vi un macheo en eso porque algo cambió en el medio. Hace 10 años atrás el concepto existía del procesamiento de datos, era mucho más, si se quiere, educativo porque formaba parte de los grupos de investigación de universidades, por ejemplo, y ahora eso hizo como un salto hacia el área empresarial. Entonces, en el medio, claro, o sea, algo cambió, pero a mí me encendió la lamparita de volver a trabajar en eso, que realmente me gustaba y me gusta, me apasiona mucho. Un poco yo ya conocía el ambiente, pero sin lugar a dudas superó completamente mis expectativas, porque la realidad actual es increíble cómo cambia tan rápido en tan poco tiempo. Sí, tiene que ver un poco con la singularidad, ¿no? Con el crecimiento exponencial que tienen las tecnologías año tras año. Sin duda es eso, y lo podemos remontar a un ejemplo muy Sí, simple. Fecha, agosto de 2022. Midjourney estaba en fase beta, o sea que prácticamente no funcionaba. No existía DALL-E, no estaba público para utilización, sí. y no existía ChatGPT. Ese fue el contexto del mundo en el que nosotros iniciamos el bootcamp de data. Y sin duda que han sido unos meses completamente intensos para el mundo de la ciencia de datos. Claro, entonces tomar esa decisión hoy, alguien que tenga que tomar la decisión de iniciar un bootcamp, es un contexto 100% distinto al que vimos nosotros hace meses atrás. Y eso Y tiene que ver con lo que decís vos, Lila, la del singularidad. crecimiento exponencial. Claro, en realidad es cómo adaptar el pensamiento humano a este crecimiento exponencial. Esa es la parte que no está resuelta. Exacto. Yo lo que pienso es, por ejemplo, las personas que deciden estudiar una carrera universitaria que dura 5 años, que sí, en 4 meses, que estamos hablando 6 meses, ha cambiado tanto este contexto. Imagínate en 5 años, ¿qué puede pasar? Claro, un programa universitario no puede actualizarse en el tiempo que demanda, un ámbito que va cambiando en cuestión de meses, de semanas. Ya hay herramientas nuevas que cambian por completo el paradigma. Y justo con respecto a este desarrollo de herramientas que nos mencionabas, quisiera preguntarte, ¿qué habilidades crees que son esenciales para un profesional en el área de la inteligencia artificial? Bueno,
digamos que la pregunta va variando a medida que pasan los meses, Sí. básicamente. Sí, completamente. Eso sería a enero Pero, 2023. claro, por eso, a enero de 2023, yo creo que hoy el gran temor o la gran deuda que tienen las organizaciones de todo tamaño no es tanto el acceso al dato y el procesamiento, eso creo que está muy, hay mucha disponibilidad de eso. Lo que no está, digamos, tratado de alguna manera es la protección de los datos con respecto a evitar multas, la protección de datos personales. Ese creo que es el gran foco de trabajo mundial para enero de 2023, ¿no? Estamos hablando de tiempo actual, y donde hay mucho por hacer, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me remonto a ejemplos. GDPR, que es un consenso general de administración de datos personales de la Unión Europea, cotidianamente está multando a empresas por falta de cumplimiento con esta normativa de tratamiento de datos, permanentemente. Y es ahí donde está hoy el gran foco de atención de las organizaciones, ¿no? En general. Y si yo diría, bueno, alguien que tuviera que enfocarse en ciencia de datos o en inteligencia artificial, yo pondría mucho foco en la relación de la ciberseguridad con la inteligencia artificial. Creo que lamentablemente, o sea, eso termina confluyendo a un mismo camino, me parece. Sí. Y esto me lleva a dos preguntas, la verdad. Una es, ¿qué las empresas deberían hacer como para asumir o cumplir estas regulaciones? Y por otro lado, alguien que esté iniciando en la ciencia de datos, ¿qué rol por ahí podría aprovechar? Ya que vos planteas esto como un desafío, pero al mismo tiempo una oportunidad para quien esté iniciando. Bueno, digamos que hay contextos. Por ejemplo, es cotidiano cómo multan a empresas en Europa todos los días. De hecho, ustedes sabrán que Amazon Web Services es conocido por lo complicado que es conseguir habilitaciones y permisos. Sí. Digamos, es muy estricto con el tema de permisos. Y eso tiene un fundamento en la historia de lo que le ocurrió a AWS con esta multa. Hasta el año pasado fue la empresa con la multa más grande sobre el tema. Una multa de 790 millones de dólares por incumplimiento del tratamiento de datos personales. Y hace unos meses atrás, en diciembre del año pasado, lo superó Facebook con una multa total de 1.200 millones de dólares Uh. por no tratar bien los datos personales de las personas, digamos. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones para el tratamiento de los datos? ¿O qué es lo que exige de alguna manera la regulación? Bueno, la regulación es muy clara con respecto a la localización geográfica de los datos, en primer lugar, con lo cual, supongamos que trabajamos en una organización que procesa datos de personas de todo el mundo, ¿no? Sí. Clientes de todo el mundo. Bueno, yo no podría llevar datos de personas de Europa y almacenarlos en un servidor en la India o en Argentina, por ejemplo. Ahí estaría incumpliendo por completo una parte de la normativa y me estaría arriesgando a multa gigantesca, digamos, para la empresa en la que trabaje, ¿no? Por más que se cumplan todos los protocolos de seguridad, ¿eh? O sea, es un tema de localización geográfica de dónde está almacenada la información y dónde está procesada, ¿no? Otro ejemplo de los cuidados que hay que tener, Estados Unidos tiene su propia gestión sobre el tema. La GDPR aplica solo a Europa y en Estados Ujú. Unidos no hay una ley general que regule esto. Sí. Sin embargo, el mes pasado, diciembre de 2022, se resolvió un caso muy icónico de web scrapping entre LinkedIn y una empresa que hacía web scrapping de la información en LinkedIn. Ok. La resolución sienta un precedente para próximos casos que aparezcan, ¿no es cierto? Y la conclusión de ese caso fue que la información personal de cualquier persona, en cualquier red social, que es pública, o sea, la información personal que es pública, supongamos una foto de perfil, ¿sí? Sí. Sigue siendo información personal tuya y te tienen que pedir permiso para poder utilizarla. Wow. No sabía que habían llegado a ese veredicto. Así sea pública. Exactamente, así sea pública. Entonces, se empiezan a sentar precedentes para los cuales nadie está preparado. Las organizaciones no están preparadas para navegar en esta complejidad legal que se va formando, ¿no es cierto? No.
sin duda. Se vuelve un problema para el entrenamiento de los siguientes modelos que van a tomar la batuta de ChatGPT, de Stable Diffusion, porque además de que está el reto justo de los datos personales, esto que nos mencionas, también se encuentra el reto de que la disponibilidad de datos está cada vez más sucia debido a que hoy en día gran parte del contenido que se encuentra en Internet es generado por estas mismas herramientas de inteligencia artificial, entonces se baja mucho la calidad de los datos. Esto es otro gran reto al que se enfrenta la industria, ¿no? ¿Podrías hablar un poco más de esto? Bueno, sí, la información fake, de alguna manera, empieza a tener consideración importante al momento de capturar información a partir de los datos, tal cual lo que vos decís, David. Pero no creo que hoy, o por lo menos en lo que he visto, no creo que hoy el foco del problema pase por ahí, porque en general siempre hay más datos de lo que se puede consumir o procesar en un modelo de Machine Learning. Cierto. Eso pasa habitualmente, o sea, de hecho, conseguir un modelo de Machine Learning muchas veces no tiene que ver con la cantidad de datos, sino con la ingeniosidad del ingeniero de Machine Learning para obtener información desde esos datos. Justo para aprovecharlos y sacar algo bueno de ellos. Y bueno, ya que hemos hablado de algunos retos a los que se ha enfrentado la industria o a los que se enfrenta actualmente, podríamos pasar ahora a hablar de los aspectos positivos y no sé, podrías mencionarnos algunas oportunidades que se puedan estar aprovechando en este momento, o sea, tanto profesionales como para el desarrollo de empresas o para uso personal que tú veas que actualmente tal vez estén un poco escondidas para el público general. Sí, muy buen punto. Bueno, le pongo un título, web scrapping. Hay mucho por nutrirse desde el web scrapping y cada vez está más complicado legalmente utilizar el web scrapping. Con Sí. lo cual, alguien que sepa las limitaciones legales de lo que está haciendo y que tenga la habilidad de hacer web scrapping, sin duda puede hacer un aporte de valor desde personas particulares hasta microempresas, hasta grandes organizaciones. Bueno, de hecho, ya que mencionas lo de las limitaciones legales, una de las recomendaciones para cualquier web scrapper es que siempre revisen el archivo robots.txt, porque las mismas páginas te dicen aquí yo te permito hacer web scrapping, acá no. Pero además hay un montón de páginas y cada vez se suman más que bloquean de alguna manera web scrapping, como que te bloquean la IP o cuando detectan esto, que generan trabas. ¿Qué otro tipo de limitaciones legales o de herramientas nos podrías recomendar en este contexto para un web scrapper? Bueno, lo primero que hay que ver es la ubicación geográfica de la información en primer lugar, porque si tuviéramos que hacer un trabajo de web scraping en una página web de Latinoamérica Ajá. o de Sudamérica, nos daríamos cuenta que no hay legislación al respecto, con lo cual todavía de alguna manera está liberado el consumo de web scraping. Eso sería una oportunidad y si se quiere un primer checklist antes de iniciar un proceso de web scraping, por ejemplo, ¿no? Bueno, después utilizar herramientas que de alguna manera impidan el traqueo o la ingeniería inversa para futuras investigaciones que podrían implicar al web scraper. ¿Alguna que nos recomiendes? Sí, bueno, se puede usar junto con Selenium el motor de Tor, un navegador anónimo, y navegar a través de los nodos de la red Tor para asegurar el anonimato del proceso de web scraping. Estoy tomando nota, Alex. Sí, ahí ya estaríamos en un escenario de anonimato y de vacío legal para efectuar web scraping. Pero bueno, hay empresas que, bueno, hay un bootcamp muy conocido de Francia, que también está en Argentina, un bootcamp de data, que el prep course, o sea, el challenge, mejor dicho, el challenge para ingresar, Sí. consistía en hacer web scraping y ya no lo pueden hacer más, porque la empresa tiene sede en Francia. Ah, caramba. O sea, tiene que cambiar su challenge de ingreso. Y sí, O cambiar la modalidad para que el reto sea hacer un web scraping que sea legal, que no incumpla con ninguna normativa. Exacto. De hecho, hay páginas de prueba para hacer web scraping. O sea, si lo que quieren probar es solo el conocimiento de hacer web scraping, pueden hacer una página de prueba. Pero lo que vos mencionás me parece que es un poco, va en contra de la tecnología. O sea, si se quiere que la tecnología crezca, evolucione y dé oportunidad a los demás, si haces este tipo de restricciones, de alguna manera
está en contra de la innovación, o sea, como que retrasa un poco la innovación. No sé qué piensas al respecto. Y yo coincido en la lentitud de la solución, porque estos son soluciones estatales. O sea, imaginémonos que hay digamos, un congreso de gente que no está mucho en el tema, pero tiene que definir alguna ley o alguna legislación para hacer algo, digamos, básicamente. Entonces, en ese contexto, y eso es mundial, ¿eh? O sea, la lentitud de los procesos o de los organismos públicos ocurre en todo el mundo. Entonces llegan a destiempo, lamentablemente, digamos. Son por ahí legislaciones que no ayudan al contexto actual y no solucionan tampoco el problema. Y está complicando los negocios y el crecimiento de muchísimas organizaciones, ¿no? Pero justamente todas estas políticas que están sacando, todas estas limitaciones, atienden a un miedo inherente en la población a estos potenciales que tienen estas herramientas, ¿no? Porque el día de hoy ya hemos visto que estas herramientas fácilmente pueden mostrar usabilidades completamente inesperadas al momento de su desarrollo y la gente en general le tiene miedo a eso. ¿Tú tienes como alguna recomendación para justo las personas que se encuentran en un estado de temor frente a estas herramientas que vemos que salen cada día? En especial temor a perder sus puestos de trabajo, creo que es como la pregunta crucial. También, justamente. Ah, bueno, me remito a un ejemplo real. Hace unos meses yo trabajaba para una startup y conocí a un senior developer que, bueno, un poco trabajaba conmigo como dándome soporte y dándome algunas recomendaciones. Y me comentó un caso con una empresa muy grande de Chile, que Ujú. también tenía sede acá en Argentina y se fue hace el año pasado, creo que cerró las sedes de Argentina y se fue solo a Chile. Me comentó que él estuvo trabajando prácticamente un año durante la pandemia Ujú. desarrollando un chatbot para atender reclamos de postventa. Ok. Entonces, la empresa se dedicaba a vender o se dedica a vender productos y todo lo que son reclamos de postventa o garantías o servicio técnico debían ingresar a través de ese chatbot. Bueno, le llegó trabajo, fue todo un equipo de trabajo que entrenaron el modelo, buscaron data, hicieron fine tuning, terminaron haciendo varias versiones de redes neuronales. Entonces el bot switchaba el modelo en función de cómo evolucionaba la conversación. Y bueno, la conclusión fue que el chatbot funcionó, lo pusieron en producción y cuando quedó demostrado que funcionaba bien, despidieron 7.000 personas de la empresa. Ouch. Ouch. Ahora, viendo este escenario, Alexi, pero esas 7000 personas, ¿qué tú les dirías? ¿Qué herramientas o qué skills tú dirías? Bueno, ante este contexto, ¿qué deberían desarrollar como para no quedar fuera del mercado laboral? Para no quedar estancados, justo. Claro, la pregunta es muy buena, porque lo vamos a empezar a ver, yo creo que al ritmo que lleva esto, mi pronóstico es que dentro de unos meses, a mitad de año del 2023, vamos a empezar a ver protestas masivas en las calles de gente que se quedó sin oportunidad laboral por la inteligencia artificial. Eso va a empezar a ocurrir porque no solamente pasa en estos casos, que sería reemplazar a un telemarketer por un chatbot, sino que va a empezar a ocurrir con asesorías legales, o sea, abogados, con recomendaciones de medicina, recomendaciones de psicólogos, o sea, ya se empieza a meter en ámbitos de actividad profesional y ahí no tiene escapatoria a nadie, digamos, realmente no sé cómo se soluciona. Ni siquiera los mismos programadores que son los que han producido estas herramientas. Fíjate en la cantidad de despidos que están teniendo lugar en compañías como Google, Meta, Twitter. Claro. No, no hay escapatoria realmente. Es duro, es duro. Incluso una vez estuve leyendo un libro, no sé, el gran Yuval Noah Harari, espero que lo hayan leído, y él plantea un escenario donde es posible que existan luego comercios de bots contra bots, o sea, que entre ellos realicen comercios económicos y se compran y se venden servicios entre ellos. En un escenario así, es más duro todavía decir hacia dónde apuntar. Bueno, Elon Musk, digamos, si se quiere, referente en cuanto a hacer cosas fuera de la caja, en el 2020, en el Foro Económico Mundial, le preguntaron algo similar a esto, algo similar, digamos, hacia dónde vamos. Y el tipo dice que él no se imagina algo distinto a un ingreso básico universal, a una especie de subsidio para todas las personas, porque la actividad de trabajo en sí, digamos, para generar riqueza, va a ser copada por la inteligencia artificial. Bueno, pero eso lo veo de alguna manera, desde mi perspectiva, como algo positivo, porque si hay un ingreso básico universal, quiere decir que hay ingresos, o sea, el Producto Interno Bruto Mundial está creciendo y de alguna manera el mayor ingreso bruto lo va a producir los bots. Entonces, como que los bots estarían al servicio de la humanidad desde esa perspectiva. El problema es que no estén a servicio de la mayoría, sino de unos pocos, que es un poco como la tendencia. Exacto. Claro.
Esa es la otra cara de la moneda. Y sí, pero abre la ventana a un nuevo concepto de socialismo, que sería un socialismo del ser humano contra la inteligencia artificial, desde cómo lo plantea Elon, ¿no es cierto? Porque la humanidad se estaría intentando proteger de la vulnerabilidad que tiene por la existencia de la tecnología, básicamente. ¿Y qué herramientas tenemos? Yo creo que conocer lo más de cerca posible a la inteligencia artificial hoy es un diferencial. Y lo cuento con una experiencia. Cuéntanos. Hace unos días un compañero planteó, digamos, nos reunimos, ¿no? Tenía una complicación con una tarea que tenía que hacer. Nos comenta, che, tengo que hacer tal script, pero necesito que me entren tales datos y me tiene que hacer este procesamiento y me tiene que devolver esta otra información, pero no sé cuál es la sintaxis y estoy averiguando y estoy indagando y no me sale, ¿viste? Y yo le digo, mirá, así tal cual me lo acabas de plantear ahora, escribilo en el chat GPT en español así como está, y te va a devolver el script. Vos decís, me dice, sí, funciona así. Tenés que agarrar, le decís lo que necesita y te devuelve el script. Pero eso es hacer trampa, me dice. No, Eso es hacer trampa, pero y buscar en Google por pedazos y perder más tiempo no es hacer trampa. Y esto sí. Entonces, el mensaje creo que hay muchos desarrolladores de software que tienen resistencia. Hay mucha resistencia a sí, esta tecnología. Y Sí. están negados, completamente negados. Y ese va a ser su talón de Aquiles porque el que no esté siguiendo de cerca cómo viene, no va a poder sacar provecho y no se va a poder diferenciar. Justo, y es que tan solo pensar en que son pocas las personas realmente que conocen estas herramientas, ya es suficiente como para que esté marcada esa diferencia y que de por sí conociendo esa herramienta te niegues a usarla, te va a dar una desventaja muy clara con respecto a los que sí las implementen, sí las aprendan a usar y le saquen provecho. el truco está en llegar entre los primeros. Sí. Así que, Alexi, este espacio es tuyo. ¿Qué nos quisieras decir a los datanautas? Está complejo el escenario, no hay un camino directo, pero sin duda que el que esté negado a abrazar a la inteligencia artificial, en definitiva, ¿no? O sea, hacerla tu amiga y no tu enemiga, el que no esté en ese mindset va a salir perdiendo, digamos. Creo que esa es un poco la conclusión. Sí, completamente de Buenísimo. acuerdo. Justo respecto a esto, ¿qué consejos le darías a alguien que está recién empezando en el campo de la ciencia de datos? Que busque la forma, busque herramientas para controlar la ansiedad. Ah, caray. Y no solo en ciencia de datos, digamos, cualquiera que empiece a desarrollarse en software, los ganadores van a ser los que tengan autocontrol con respecto a la ansiedad, sin duda. Durísimo. No, bueno, pero es algo que se estudia y se aprende, pero hay Es- que ser consciente de ello para poder controlarlo, porque si te gana, perdiste. Y sí. Ahora, en relación a esto, ¿qué herramientas de inteligencia artificial usas a diario? O herramientas que implementen alguna solución de inteligencia artificial que no puedas dejar de usar, que sean imprescindibles en tu día a día. En lo que me ha tocado trabajar y desarrollar hasta el momento, por ahí son algunos modelos de Machine Learning puntuales para predecir cuestiones puntuales sobre algunos datasets. Ok. Sobre todo algunos modelos simples de clasificación y de regresión. Ahora, ¿qué se viene hacia adelante? Bueno, tanto el paquete de Microsoft como Amazon o los principales proveedores de servicios en la nube tienen la agenda de incluir la inteligencia artificial y el machine learning para personas no conocedoras de machine learning. Creo que se viene una etapa donde con 2 clics vas a poder resolver algo que antes era mucho más complejo en cuanto a ETL, a EDA, a procesamiento de datos. Va a tener una capa de abstracción mucho más grande de la que nosotros conocemos. ¿Y vos aconsejas que las personas se dediquen a conocer las tripas de alguna manera de los modelos de Machine Learning? O sea, hacer un modelo desde cero, entrenarlo desde cero. ¿O es más fácil y más productivo usar este tipo de soluciones? Buen punto, muy buen punto. Yo creo que hay que conocer las bases y hay que saber usarlas porque hoy todavía todo funciona de la manera clásica. Por ejemplo, el ChatGPT es un modelo de lenguaje natural, súper entrenado, pero no tiene un proceso de autoadaptación del modelo permanente. Tiene una red neuronal súper compleja, está entrenado y con eso funciona. No está conectado a Internet, de hecho. Es como un pantallazo del conocimiento de la humanidad. Claro, claro. Pero bueno, eso nos dice, en definitiva, que ChatGPT es un modelo de Machine Learning liso y llano, como cualquiera que nosotros hemos estudiado y podemos desarrollar, digamos. Pero te doy un dato Justo. curioso. Hay otros modelos que usan como base
ChatGPT y sí están conectados a Internet. Yo, por ejemplo, cuando quiero consultar algo a Tony, yo le llamo Tony a ChatGPT, uso you.com, que la respuesta es casi lo mismo que te respondería Tony, pero está conectado a Internet y te sugiere como links a donde puedes consultar. Me parece que es un re plus y herramientas como estas van a venir a relucir construidos sobre ChatGPT, que de alguna manera ya está entrenado con datos, llamémosle estáticos, no está alimentándose con nuevos datos, pero se pueden construir un montón de soluciones sobre ChatGPT, ya está ocurriendo, ya hay Sí. empresas que están creando aplicaciones donde el trasfondo, o sea, todo el trabajo duro lo hace Tony. Claro, pero yo iba a un punto referido a que, estrictamente hablando, o sea, del punto de vista filosófico, Sí. una inteligencia artificial estaría completa si, además de predecir, puede readaptar su modelo ella misma. Esa parte es la que todavía no está explotada. ChatGPT sería completamente una inteligencia artificial si pudiera readaptar su modelo con el que fue entrenado a medida que pasa el tiempo, digamos. Híjole. Ahí sí estaríamos en un proceso de autoaprendizaje permanente, ¿no? De la inteligencia artificial. Creo que están trabajando en ello. Bueno, Alexi, hablamos cosas muy interesantes, pero hemos no haber alertado a nadie, que nadie salga infartado. Así que a seguir el consejo de Alexis y a aprender a lidiar con esta ansiedad que provoca todo esto. Claro, y nuestro trabajo siempre será darle a conocer nuevas herramientas. Muchísimas gracias, Alexis, por estar en este viaje de los datanautas. Esperamos tenerte en una segunda ocasión y muchos éxitos en tus proyectos. Bueno, igualmente, chicos, le agradezco la oportunidad y estamos en contacto. Gracias, Alexis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y la respuesta a la data trivia es AES, mejor conocido como Advanced Encryption Standard. Es un esquema de cifrado por bloques adoptado como un estándar de cifrado por el gobierno de los Estados Unidos y creado en Bélgica. Y desde 2006 el AES es uno de los algoritmos más populares usados en criptografía simétrica.